Juan Pablo Raba es uno de sus protagonistas. Juan Pablo, un placer tenerte por aquí. Buenos días. Buenos días, buenos días. ¿Cómo están? Los saludo por acá desde Los Ángeles. Muy contentos de tenerte por aquí, sobre todo en medio de esta serie que ha gustado por lo que he visto, no solamente en nuestro país, sino fuera de él. Y mi pregunta es, como actor, ¿se siente diferente cuando se trata de una historia real y una historia de ficción? Realmente no, porque Mm. de todas formas lo que estamos haciendo es una versión de una versión, ¿verdad? Entonces, más que ponerte ese peso encima de pensar si estás o no representando de forma fidedigna, digamos, la historia real, lo que creo que uno hace es que se concentra en contar la historia que tiene que contar, ¿verdad? Es que tú creas un Ujú. personaje que funcione para esa historia y que sirva para contar la historia que estás contando. Claro, me imagino que se tratan de dejar los pesos, de saber qué se está representando, pero de todas maneras, Juan Pablo, estamos hablando aquí de un honor también y de una gran responsabilidad. Lo hablo porque estamos hablando del libro de un Nobel de literatura colombiano que es leído en multiplicidad de países, en muchísimos idiomas. ¿Esto cómo lo tomaste? ¿Cómo llega a ti esta propuesta? Mira, llega muy, no voy a decir de casualidad, pero sí fue toda fue muy afortunado todo. Yo iba a hacer otra serie con otra plataforma y por cuestiones contractuales no la pude hacer porque había un tiempo determinado que tenía que esperar para, para posiblemente hacer otra temporada con una serie que estaba haciendo entre San Diego y Tijuana. Así que no me dieron permiso de hacer esa serie de Apple y poco tiempo después me llamaron y me dijeron, Raba, ¿qué le parecería hacer Noticia de un secuestro? Por supuesto es muy emocionante, Gabriel García Márquez es tal vez mi autor favorito, me parece una historia importantísima, pero como bien dices, hay tanta responsabilidad que lo primero que hice antes de entusiasmarme demasiado fue pedir un libreto, lo leí y me pareció excelente y les pregunté quién era el director. Me enviaron el material de Andrés Wood, director chileno, director de Machuca, me enviaron Violeta se fue a los cielos. A los 10 minutos sabía que quería trabajar con él y cuando terminamos de verlo estaba con Mónica, mi esposa, y me dijo, tú tienes que trabajar con este señor. Así que claro que hay una gran responsabilidad, pero lo que más me importaba era saber quién le iba a dar la visión. Y cuando vi el trabajo de Wood, me pareció que era la persona sin duda correcta para hacerlo. Y para los amantes del cine que nos gusta leer y que nos gusta las producciones audiovisuales, creo que fue una aproximación bastante acertada, Juan Pablo, porque uno siempre tiende a comparar los libros y le da un poco de miedo, al menos en mi caso, verlo como la versión en productos audiovisuales. ¿Tú cómo lo ves desde tu parte de actor? La diferencia entre lo escrito y lo que estamos viendo en la serie. Yo, al igual que tú, soy ávido lector y me pasa lo mismo, ¿no? Es muy difícil sentarse y no comparar la obra escrita con la audiovisual. Tengo que decir que en este caso en particular me siento muy satisfecho y logré verla como un espectador, ¿sabes? Y logré conmoverme como un espectador. De hecho, creo que a partir del capítulo 40 es como, o 4, es como si me hubieran abierto el grifo y no podía parar de llorar de lo conmovido que estaba con la historia. De verdad, de Mm. pensar que tanta gente vivió eso, ¿no? Que lo vivimos, que de alguna forma todo Colombia estuvo secuestrada también con estas 10 personalidades que secuestraron los extraditables y a la vez también sentir esa esperanza, ¿verdad? Esa berraquera del colombiano, del latino, esa capacidad para salir adelante a pesar de las circunstancias. Sí, impacta. La verdad es que quienes vivimos esa época, yo estaba pequeñita, pero recuerdo mucho ver en las noticias las bombas y a mí me daba miedo ver un carro estacionado en algún lugar porque pensaba que era un carro bomba, por ejemplo. Así que yo creo que es muy impactante y sobre esto he visto muchas críticas, Juan Pablo. La gente lo ha recibido bien porque uno está muy acostumbrado a ver películas de narcotraficantes donde se centra la historia en el malvado, no en el victimario. En este caso se centra en las víctimas. De hecho, Pablo Escobar no aparece por ahí. Solo la voz, creo. Sí, sí, mira, fue Rodrigo García, el hijo de Gabo, puso esa condición, esa gran condición, y entre otras que habrá puesto, pero creo que con esa fue muy acertado. Y dijo, si llevamos esto, si lo hacemos, una de las condiciones que tenemos como familia, digamos, es que Pablo Escobar no puede salir, no puede ser el protagonista, no puede ser el punto de vista. En el libro es así, ¿cierto?
pero de todas formas, últimamente digamos que se ha caído un poquito en la tónica de contar la historia desde el punto de vista de los victimarios. Y es como una especie de perro que se muerde la cola, ¿verdad? Haces una, es exitosa, entonces por ahí empieza como una cadena de proyectos que enfocan lo mismo o que se enfocan en el mismo punto de vista. Lo bonito de este proyecto y lo bonito de Prime, de esta plataforma, y estoy muy agradecido, es que decidieron contar la historia desde el punto de vista de las víctimas. Y eso es sumamente Sí. importante, porque tantos años contándola desde los victimarios terminamos invisibilizando a las víctimas. Sabemos que son Sí. importantes, pero no le estamos dando el lugar que merecen. Y creo que Noticia Ujú. de un secuestro logra hacerlo con una calidad impecable, con un tono de thriller además, es emocionante, ¿sabes? O sea, te estás mordiendo las Sí. uñas permanentemente a pesar de saber el final, igual estás sumamente emocionado todo el rato. Absolutamente, creo que fue una gran decisión. Juan Pablo, para finalizar hablando de las víctimas, precisamente el personaje que tú interpretas, que es Alberto Villamizar, pues ya está fallecido, pero está su hijo todavía, Andrés Villamizar, también Maruja Pachón, la secuestrada, está viva. ¿Tú hablaste con ellos para nutrir tu personaje y cuáles fueron las impresiones luego de ver su historia, ¿no? Contada de esta manera. Mucho, hablé mucho con ellos. Andrés fue sumamente amable y generoso y me abrió las puertas de su casa y de su corazón prácticamente contándome detalles muy íntimos de la relación de sus papás. Por cosas de la vida resulta que soy amigo hace muchos años de Patricio Uribe, que es el hijo menor del primer matrimonio de Maruja. Entonces Mm. tuvimos, y Maruja también siempre estuvo disponible para conversar con ella. Pero esas conversaciones con Andrés fueron muy importantes porque además en la historia que contamos se centra mucho esa historia en la serie. Eh, Sí. Creo que están muy contentos, ¿sabes? Creo que en general los mensajes que hemos recibido han sido de mucho cariño, de mucho agradecimiento. Nos han dicho además lo fuerte que ha sido para ellos revivir ese capítulo de su historia, pero yo creo que entre todos y el cuidado que le pusimos a esta obra, frente y tras cámaras, desde los equipos de producción y escritura, sobre todo, creo que logramos hacerle un homenaje muy importante a estas víctimas y sus familiares.